que han demostrado su interés en participar en esta conversación que tendremos hoy entre la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales y Andesco en torno a nuestro plan de trabajo sobre empresas y derechos humanos. Sabemos que Andesco, un gremio tan importante que convoca a las empresas más destacadas, no solamente en el tema de servicios públicos, sino también que tiene un liderazgo en materia ambiental, de lucha contra la corrupción, de marcar todo una hoja de ruta frente a los grandes desafíos económicos que tiene nuestro país, sumado a la actividad del doctor Mauricio frente a Pacto Global, nos hace un escenario propicio para hablar del tema de los derechos humanos, máxime cuando el Plan de Derechos Humanos y Empresa que presentó el presidente Iván Duque el 10 de diciembre del año pasado tiene una radiografía de la situación actual de Colombia en medio de la pandemia, problema global que ha tenido un impacto muy grande en Colombia, la pérdida de puestos de trabajo. Ha dicho el DANE que cerca de 3 millones de personas están retrocediendo a los niveles de pobreza de hace cerca de 10 años y tenemos un desafío muy grande y es reactivar al país, pero hacerlo sin perder de vista el enfoque de los derechos humanos. Por eso, este plan de empresas y derechos humanos el año pasado recogió la visión de diferentes sectores de la economía, de los sindicatos, de organizaciones no gubernamentales, de entidades territoriales, obviamente el gobierno nacional, para poder encontrar un punto en donde todos tengamos una convergencia en torno a esa solidaridad y la resiliencia que se requiere para poder salir adelante después o en medio de la crisis que todavía tenemos. Y además esta conversación hoy, cuando estamos todos muy preocupados por lo que significa la tercera ola de la pandemia, nos hace pensar que nos queda mucho por construir y definitivamente a sabiendas de que la economía, la inversión privada es fundamental para mantener una sociedad productiva en donde se pueda garantizar efectivamente puestos de trabajo que le permitan a la gente tener unos ingresos con que acceder a bienes y servicios en sus familias y por lo tanto tener un nivel de vida como ha pedido la Corte Constitucional colombiana y como es el sentir de los derechos humanos, que sea una vida digna. Y ojalá podamos aspirar a tener unas condiciones de igualdad en donde todos tengamos las mismas oportunidades. Ese es el sentir del gobierno del presidente Iván Duque frente a la propuesta de llamar a la empresa privada a tener un enfoque muy especial en los temas de los derechos humanos. Ya el equipo de la consejería presentará lo que es la visión, el recorrido y el plan de trabajo para la implementación de empresas y derechos humanos. Pero no quiero dejar pasar por alto, insistir en que nuestro Estado colombiano tiene una amplia gama de normatividad y de institucionalidad para garantizar la protección de los derechos humanos y que la vinculación del sector privado, que es de manera voluntaria, porque entre otras Naciones Unidas de tiempo atrás, desde cuando sacó la oferta de los principios rectores en materia de derechos humanos, digo, esto se requiere que sea voluntario de las empresas. Y máxime nosotros que somos una democracia, un Estado social de derecho que respeta la inversión privada y respeta la propiedad privada, pues hacemos es un llamado para que haya de manera voluntaria una vinculación a todos los programas que requieren esa solidaridad y ese accionar conjunto entre el Estado, el sector privado, las organizaciones sociales, comunitarias,
para que entre todos podamos garantizar los derechos humanos en Colombia. Es el llamado del día de hoy y de verdad, doctor Camilo Sánchez, hemos tenido épocas anteriores de muchos temas en común y sabemos que la gente necesita ahora esa solidaridad y ese compromiso muy grande de las empresas y de quienes tenemos otras posibilidades para que podamos tener un entorno en donde la gente más afectada, que son precisamente las poblaciones más vulnerables, tengan una oportunidad de salir adelante. Y al doctor Mauricio López también, desde Pacto Global, todo su compromiso con Andesco y con el liderazgo que usted tiene en temas que nos son comunes, los derechos humanos, la protección ambiental, la lucha contra la corrupción, hace parte de la carta de trabajo que tenemos desde el llamado a vincularnos con los derechos humanos desde las empresas. Pero antes de terminar, quiero decirles dos cosas. Primero, en este momento estamos en la construcción del plan de acción de derechos humanos. ¿Por qué en este momento? Cuando prácticamente el gobierno del presidente Iván Duque está llegando ya a la parte final, porque sabemos que es un instrumento que ha de ser muy importante para que Colombia tenga una guía de trabajo en torno a la protección de los derechos humanos en este año largo de gobierno que queda y para el arranque del siguiente gobierno, partiendo de que somos pues un Estado democrático que va a garantizar unas elecciones en donde habrá efectivamente la libertad para poder escoger un gobierno democrático. Y en eso estamos trabajando y hemos llamado alcaldes, gobernadores como primeros respondientes de los derechos humanos en sus territorios, pero también a las organizaciones sociales, a la comunidad internacional y obviamente a las empresas, para que entre todos miremos qué hay en la oferta de Colombia frente a la protección de los derechos humanos, qué nos hace falta y a qué nos podemos comprometer para que ese tránsito de, esperamos que la pandemia se pueda solucionar rápidamente o por lo menos pasar este tema tan difícil y como luego de una guerra viene el inventario de todas las afectaciones que hubo, pero también qué sigue, qué más podemos hacer. Y eso es lo que estamos haciendo con nuestro plan de acción en derechos humanos. Paralelamente, empezamos la implementación del plan de empresas y derechos humanos, que como les dije al comienzo, fue expedido el pasado 10 de diciembre por el presidente Iván Duque y que nos lleva a ir a todos los territorios de Colombia a buscar efectivamente cómo vamos a sacarlo adelante. Para eso, el gobierno nacional, los gobiernos territoriales tienen una oferta de trabajo en torno a los derechos humanos. Por ejemplo, desde la Consejería de Derechos Humanos estamos trabajando en la prevención del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. Los menores de edad que están en semejante nivel de riesgo para que los grupos armados organizados se los lleven o los utilicen para sus actividades criminales. Entonces ya están identificados los territorios de mayor riesgo y tenemos un programa trabajado con UNICEF y con la OIM para poder buscar cómo prevenimos ese reclutamiento y esa utilización de niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, el gobierno nacional tiene un tema frente a los migrantes venezolanos, que es otro de los temas que genera riesgo de vulneración de derechos humanos. ¿Qué más tiene que hacer la empresa privada para poder apoyar los esfuerzos que se hacen en torno a garantizar los derechos de los migrantes, pero también los derechos de la población receptora, que somos los colombianos, y que tenemos que compartir un territorio con una población afectada por la falta de democracia en Venezuela? En tercer lugar, la protección de los líderes sociales. Colombia tiene una amplia gama de liderazgo social, comunal, lo sabemos nosotros, las juntas de acción comunal juegan un papel muy importante en la vida democrática y social de Colombia, pero están siendo amenazados por los grupos armados organizados dedicados al tráfico
de estupefacientes, bien sea a la producción de cocaína o al microtráfico o a la explotación ilegal de minerales. Y ahí se requiere más acciones de todos para proteger a los líderes. Y así tenemos una carta de riesgos, una carta de acciones y necesitamos más esfuerzo, que creemos que las empresas desde sus áreas de responsabilidad social pueden vincularse para entre todos conseguir ese propósito final que tenemos como Estado Social de Derecho, y es la protección de los derechos humanos, la promoción de los derechos y sobre todo el llamado al respeto que nos debemos entre todos como personas, porque todos tenemos derechos, pero también todos tenemos el deber de respetar los derechos de cada una de las personas, que así sean nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia, los vecinos o la sociedad en general, también merecen respeto. Entonces, ese es el llamado que estamos haciendo, y por eso, doctor Camilo, doctor Mauricio y todo Andesco, aquí estamos para que podamos unir fuerzas en torno a sacar adelante ese propósito de país, de nación colombiana. Mil gracias, y aquí estamos atentos a ver qué sacamos en común. Mil gracias. Muchas gracias. Bien. Doctor Camilo, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero un saludo muy especial a la doctora Nancy Patricia, que viene desarrollando una labor muy difícil en todo el territorio colombiano. Además, nos sentimos muy orgullosos de saber que es una cundinamarqués que ha hecho brillar esos derechos humanos en todo el país. Para nosotros como Andesco es algo que viene casi en nuestro ADN. Lo decía la doctora Nancy Patricia, tenemos la suerte de contar con el doctor Mauricio López, que maneja, además de todo, Pacto Global, una institución que realmente ha ayudado en los últimos 10 años a que vayamos desarrollando estos procesos que parecían antes un relleno en casi todas las reuniones, pero que hoy se convirtieron en algo fundamental para la reactivación económica y para la seguridad de nuestro país. Lo decía usted muy claro, estas empresas, nuestras empresas, están comprometidas de verdad en este ámbito. ¿Por qué? Si nos estamos preocupando por el medio ambiente, si nos estamos preocupando por los animales, los ODS, pues mucho más nos estamos preocupando por el derecho a la vida, por el derecho al respeto que se debe tener en todo el territorio colombiano para tener esa vida digna y esa igualdad que hemos luchado por tanto tiempo. Un país que no tiene democracia difícilmente va a poder respetar los derechos humanos. Lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en otros países del resto del mundo, donde realmente esas condiciones se ven realmente minimizadas cuando tenemos dictaduras y personas que manejan de manera desalmada los procesos en esos países. Hoy en Colombia está nuestro sector de servicios públicos y comunicaciones realmente convencidos con el presidente Duque de trabajar de la mano para reactivar la economía. La reactivación económica es fundamental nuevamente para lograr esa vida digna. Y quiero decirle, doctora Patricia, que aquí hay que enaltecer a nuestros empresarios. Más de 1.200.000 colombianos fueron reconectados en el servicio, por ejemplo, de agua potable. ¿Qué más vida digna e igualdad se puede tener si no se tiene ese preciado líquido? Pues se hizo por cuenta de las empresas esa reconexión de más de 1.200.000 colombianos que no venían pagando el servicio, que difícilmente tenían la posibilidad de lograrlo, para que de esta manera podamos mejorar. Se hizo lo mismo en gas, se hizo en agua potable, en energía, en comunicaciones, y ahí estamos ayudando a cerrar esa brecha que es fundamental para lograr ese objetivo. Igualdad, que es significado de tener esas posibilidades de lo mínimo que podemos mantener en nuestros hogares. ¿Qué hubiera sucedido en Colombia si nuestras empresas no estuvieran comprometidas realmente con este proceso? Pues hubiera sido imposible pasar esta pandemia. No estar en la casa trabajando o estudiando a través de las comunicaciones de TICs, o igualmente a través de tener el servicio de agua para lavarse las manos, o el gas o la energía para poder trabajar de manera digna, pues ha sido una de las grandes batallas que encontramos y que logramos en el Todos Ponen. Aquí sí que es importante tener primero solidaridad, como usted lo ha dicho, el Todos Ponen, que hemos trabajado con el gobierno nacional, con el presidente Duque, donde estamos teniendo algo también que nos ha parecido fundamental en este momento, la unidad de mando. Se requiere una cabeza para que esa cabeza ayude a que en las regiones, como usted lo ha dicho,
se siga construyendo ese tejido tan importante con las juntas de acción comunal, con los alcaldes, con los gobernadores y de verdad logrando ese objetivo. Así que ustedes pueden tener la tranquilidad que Andesco seguirá haciendo esa tarea, que somos seguros de que esta activación se va a venir dando más rápido de lo que se esperaba, que seguimos nosotros ayudando en tener dignamente, y lo repito también por parte de nuestras empresas, a nuestros empleados se les paga lo que se les tiene que pagar, tienen prestaciones sociales, se les da lo que les corresponde, se les da las dotaciones y lo más importante, el respeto a la dignidad, que es lo que más añora todo colombiano. Así que para mí sí que es un orgullo decirle, doctora Nancy Patricia, que hacemos parte de su equipo, que nos sentimos comprometidos realmente para seguir trabajando de la mano y cuenta con Pacto Global, con Andesco y con nuestras empresas para que siga siendo el ejército silencioso en todo el territorio colombiano para consolidar los derechos humanos. Así que muchas gracias y creo que me extendí demasiado. Aquí me estaba animando demasiado este tema, así que muchas gracias a todos y de verdad cuenten de manera desinteresada para que esto sea una realidad en los próximos años. Muchas gracias, doctor Camilo. Doctora Nancy Patricia, ¿va a hacer un comentario? Solamente, doctor Mauricio, agradecerle al doctor Camilo por su intervención y su compromiso. Bien, nosotros desde Pacto Global simplemente queremos recordarle a todos que Pacto Global es una iniciativa de las Naciones Unidas que promueve 4 temas: derechos humanos, estándares laborales para un trabajo decente, protección ambiental y lucha contra la corrupción. Pero el eje central está en derechos humanos, con 2 principios fundamentales. Las empresas y organizaciones deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos, reconocidos internacionalmente dentro de su ámbito de influencia, y deben asegurarse de que toda su cadena de valor no sea cómplice por acción u omisión en la vulneración de esos derechos humanos. Pero la palabra derechos humanos es muy amplia e implica un proceso de formación, de sensibilización, de capacitación, y por eso desde Andesco, como lo manifestó el doctor Camilo Sánchez, desde la propia fundación de la Red Colombiana de Pacto Global con sus empresas, Andesco es de los gremios que más empresas proporcionalmente tienen adheridos a la iniciativa de Pacto Global, ha acompañado a la Consejería Presidencial en la construcción e implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Por lo tanto, este nuevo avance, como lo manifiesta la señora consejera, nuestra querida exministra, la doctora Nancy Patricia, es la amalgama de acciones entre un sector potente, como lo manifiesta el doctor Sánchez, el sector de los servicios públicos domiciliarios, aupado con el resto de sectores que integran la Red Colombiana de Pacto Global, de todos los sectores empresariales, agrícolas, universidades, medios de comunicación, sociedad civil, para lograr amalgamar de una manera activa ese Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Y yo quiero resaltar acá que Colombia ha sido un referente regional en esa construcción del Plan Nacional de Acción, ya que fue el primer país no europeo con este tipo de política pública. Luego, no es un tema de menor cuantía, como lo manifestaba el doctor Sánchez. Es un tema dentro del ADN de las organizaciones. Forma parte de esa acción, forma parte de ese compromiso para ayudar desde las empresas, en particular desde la Red Colombiana, y por supuesto Andesco, desde el liderazgo dentro de la Red Colombiana con el doctor Sánchez, sí, apoyar a los gobiernos locales en el desarrollo de esos planes nacionales. No es solamente un apoyo a la alta consejería como cabeza institucional, llevamos hacia a nivel nacional, sino como lo manifiesta la alta consejera, a traspasarlo a nivel local, a nivel territorial, no solamente con las autoridades legítimamente constituidas, sino con las organizaciones de la sociedad civil y el tejido social empresarial para poder lograr afianzar este propósito. Por lo tanto, estos espacios que se abren hoy son fundamentales
para que se conozca por parte de las empresas en un número no menor, 116 asistentes en el día de hoy, más las transmisiones que se hagan posteriores a los reviews en los canales como YouTube. Sí, es muy importante que el sector privado conozca esta política, que está alineada con estándares internacionales y se comprometa con la implementación de una palabra esencial: debida diligencia. Debida diligencia. Y yo creo que este año 2021, doctora Nancy Patricia, doctor Camilo, es un año especial para los derechos humanos y empresas, porque se cumplen los 10 años de la formulación por parte de las Naciones Unidas de los principios rectores de empresas y derechos humanos, que a mediados del año lanzaremos la publicación de buenas prácticas en derechos humanos con una convocatoria abierta y amplia a empresas adheridas y participantes de Andesco y de Pacto Global. Y por supuesto, con la Consejería Presidencial. Esta es la acción que se quiere mostrar, señora consejera, y creo que ahora ya por parte del personal especializado, con el doctor Jorge Nicolás, creo que nos toca, y con usted particularmente, señora consejera, presentarnos a los asistentes una visión importante, conceptual, esquemática de lo que es el Plan Nacional de Acción y por supuesto el compromiso desde nuestras organizaciones de servir, como lo dijo el doctor Sánchez, parlantes a grandes decibeles, pero con decibeles no de ruido, sino con decibeles de acción, con decibeles de formación, con decibeles de sensibilización en pro de que el imperio de los derechos humanos recoja en Colombia, como desde hace rato lo es, un territorio fértil en aras de una construcción activa de una política pública de empresas y derechos humanos y unas empresas absolutamente consecuentes con ello. Entonces, señora consejera, nuevamente damos la palabra a ustedes, al doctor Jorge Nicolás y a usted, señora consejera. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Mauricio. Doctor Nicolás, por favor, muy rápidamente la parte técnica, que finalmente pues es muy importante para que Andesco y Pacto Global puedan estar al tanto de todo lo que hemos venido trabajando desde la consejería. Mil gracias. Muchas gracias, señora consejera, doctor Camilo, doctor Mauricio. Muchas gracias por permitirnos tener este espacio para presentarles nuestro Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Pues antes que nada quisiera mencionar algunas consideraciones iniciales, y es que por supuesto Pacto Global y Andesco han sido aliados fundamentales tanto en la formulación como en la implementación. Serán, digamos, una arista muy importante con la cual trabajaremos de la mano para implementar esta política de empresas y derechos humanos. Como lo mencionó la consejera hace un momento, nuestro Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos fue lanzado el pasado 10 de diciembre de 2020 por parte del presidente Iván Duque, la consejera presidencial Nancy Patricia Gutiérrez, la presidenta en ese momento del Consejo Gremial, la doctora Sandra Forero, y digamos, esto es una muestra de cómo estamos todos unidos frente a esta agenda. Entonces, ya pasando a nuestro plan de empresas y derechos humanos, Daniela, quisiera confirmarte si se está viendo nuestra presentación proyectada. Sí, pero si la puedes, por favor, poner en modo pantalla, sí. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, para empezar, ¿qué es el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos? Bueno, el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos es una línea de política que busca fortalecer la protección y el respeto a los derechos humanos en el desarrollo de las actividades empresariales de conformidad con lo dispuesto por los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Un instrumento que se constituye como la piedra angular o casi que el eje transversal en materia de empresas y derechos humanos. Por supuesto,
los principios rectores, si bien son un instrumento muy importante en la agenda de empresas y derechos humanos, fueron construidos o su construcción también se complementó con otros instrumentos, como la declaración tripartita de la OIT, un instrumento muy importante y relevante en materia de trabajo decente, o las líneas directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales, las cuales también dan un lineamiento muy importante respecto a las empresas o la conducta empresarial responsable en el marco de las empresas multinacionales. Como lo mencionaba el doctor Mauricio, los principios rectores cumplen este año 10 años, fueron adoptados por el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2011 y estos se marcan en 3 pilares fundamentales. El primero es el deber de proteger los derechos humanos a cargo del Estado. El segundo, el de respetar estos derechos que se encuentran en cabeza de las empresas. Y por último, la remediación a las afectaciones a los derechos humanos que se puedan constituir en el marco de las actividades empresariales. Muy rápidamente, uno por uno. El deber de proteger los derechos humanos a cargo del Estado se constituye como un deber, digamos, o su base jurídica viene de los tratados internacionales de los cuales el Estado colombiano es parte y bajo los cuales tiene un deber general de protección a los derechos humanos. No solo en las actividades empresariales, sino en cualquier otro campo respecto al donde ejerce jurisdicción o en su territorio. Esto, por supuesto, incluye las actividades empresariales y de aquí se deriva este deber de protección a los derechos humanos. El segundo, el deber de respeto a los derechos humanos en cabeza de las empresas. Las empresas juegan un rol fundamental en el desarrollo de las sociedades hoy en día. No solamente se constituyen como vehículos para fortalecer los derechos humanos, sino que a su vez las empresas tienen en sí un rol fundamental en esta agenda desde 2 perspectivas. La primera, cuando una empresa, digamos, quienes hacen parte de una actividad empresarial, sea la que sea, siempre tienen unos derechos humanos los cuales se le deben, valga la redundancia, respetar por parte de las empresas. Esto incluye desde los derechos laborales, la libertad de asociación, hasta otros derechos humanos que se puedan ver involucrados en el marco de la actividad empresarial. Entonces aquí las empresas adquieren una responsabilidad inicial y muy importante con el respeto de los derechos humanos de quienes hacen parte de su operación. Pero ahora va a un segundo punto y son aquellas empresas que tienen digamos, su operación tiene unos impactos importantes en los derechos humanos. Esto sucede puntualmente con aquellas actividades empresariales que pueden tener un efecto en el entorno donde operan, ya sea un efecto social porque tienen una actividad empresarial, digamos, muy importante o, digamos, con un número de personas importante, o un impacto ambiental en atención a que la naturaleza de la operación, pues, tiene unos impactos ambientales y esto hace que las empresas adquieran un deber, digamos, casi que reforzado respecto digamos, a los efectos de sus actividades en el entorno donde operan. Y por esa razón adquieren este deber y se reincrementa un poco este deber de respeto a los derechos humanos. ¿En qué se materializa este deber de respeto en los derechos humanos a cargo de las empresas? En los procesos de debida diligencia, como lo mencionaba el doctor Mauricio, pues estos procesos permiten a las empresas identificar cuáles son esas fallas que pueden tener en el marco o posibles afectaciones a los derechos humanos, permite que estos procesos permiten que se solucionen o también dan la alerta de cuando puede que tengan o pueden tener un efecto X o Y en los derechos humanos y se deba tener en consideración pues este particular. Y por último, el deber de remediación consiste ¿en qué? En que cuando se presente una actividad empresarial que tenga un efecto, digamos, una posible afectación a los derechos humanos, a aquellas personas afectadas se les permite acceder a esos mecanismos a través de los cuales puedan remediar las situaciones, ya sean mecanismos judiciales o mecanismos extrajudiciales, donde se incluye, por supuesto, los operacionales, bajo los cuales las mismas empresas cuentan con algunos procesos que permiten, pues, una debida reparación cuando se presenta una vulneración de los derechos humanos en el marco de una actividad empresarial.
El Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos se fundamenta en estos 3 principios rectores, busca dar cumplimiento a lo que indican los mismos y, por tanto, las acciones que se encuentran a cargo de las diferentes entidades del Estado que buscan dar cumplimiento a lo establecido por estos instrumentos, pues hace parte de lo que nosotros llamamos la columna vertebral del plan. Es decir, nuestro plan está totalmente alineado con lo indicado por los principios rectores de Naciones Unidas, así se construyó por supuesto basándonos en la Guía de Elaboración de Planes Nacionales de Acción de Empresas y Derechos Humanos de 2014, ya un poco más adelante pasaré a la parte de la participación para contarles cómo fue ese proceso de formulación. Este plan, como digamos, es un compromiso voluntario, es decir, a través de este Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, nosotros no vamos a establecer ningún tipo de sanción a aquellas empresas que no puedan cumplir con lo indicado por los principios rectores, ni tampoco incluye mecanismos coercitivos para hacer cumplir los principios rectores, las líneas directrices, sino que es una invitación a sumarse, pasaremos más adelante a ver cuáles son los aportes del plan o en qué beneficia el plan de empresas, sino es una invitación a sumarse a esta agenda que no únicamente es responsabilidad de los estados, sino también del sector privado, de las diferentes entidades que hacen parte del gobierno nacional, de los órganos de control y demás. El proceso de formulación. Nosotros, como fue mencionado anteriormente, hemos sido unos líderes en la región en el marco de elaboración no solo de planes nacionales de acción de empresas y derechos humanos, sino en lo relativo a la agenda de empresas y derechos humanos. Esta es la segunda versión del Plan de Empresas y Derechos Humanos. La primera versión fue lanzada en el año 2015, se denominó Colombia Avanza, estuvo vigente hasta el año 2018 y en el 2019 el gobierno del presidente Iván Duque inició la construcción del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, del que estamos hablando en este momento, que es del 2020 al 2022. Esta es su vigencia. ¿Qué se hizo en el año 2019? Se hicieron una serie de talleres territoriales donde se buscó recoger los insumos que permitieran a la política, digamos, fortalecer el goce efectivo a los derechos humanos en aquellos territorios, digamos, donde se presentaron algunas situaciones que pudiesen afectar los mismos en el marco de las actividades empresariales. En estos talleres territoriales participaron diferentes entidades del gobierno territorial, gobernaciones, alcaldías, sindicatos, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero en el año 2020, que también, digamos, hubo un punto importante de partida y fue el COVID-19. El COVID-19 tuvo un impacto muy importante en la agenda de empresas y derechos humanos, toda vez que afectó, digamos, a todas esas personas que hacen parte de la agenda. Tanto al gobierno, digamos, obligó a que se tomaran medidas adicionales para efectos de proteger los derechos humanos que se habían casi que en cierta medida agudizado esas situaciones digamos, donde se podía ver una fragilidad en los derechos humanos, pero también a las empresas. La afectación económica a las empresas fue de tal nivel que las obligó a llevar a cabo acciones para fortalecer el goce efectivo de los derechos humanos de alguna u otra manera, y en atención a que esto tuvo digamos, un impacto fundamental en esta agenda, nosotros debimos incluir en nuestro Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos como un instrumento que también fortaleciera el goce efectivo de estos derechos bajo la perspectiva del COVID-19 y tuviera en consideración, por supuesto, sus efectos, tanto en las empresas como en las actividades gubernamentales, como en las actividades de la sociedad civil. Y por tal motivo nosotros rehicimos otras mesas de trabajo para fortalecer esa participación que ya se había hecho en el año 2019 y en el 2020, teniendo en consideración esta nueva visión bajo el COVID-19 y toda la posible afectación toda la afectación que tuvo realmente a la agenda de empresas y derechos humanos, hicimos unas mesas de trabajo con 5 actores que nosotros identificamos como claves para efectos de la construcción de nuestra política. El primero es el sector privado, donde por supuesto participó Andesco en el proceso de formulación, diferentes gremios de todos los sectores económicos, del sector de la agroindustria, de la infraestructura, participó la ANDI, participó el sector minero energético, y esto se constituyó como la participación del sector privado en la formulación del plan.
El segundo actor clave que nosotros identificamos en la Agenda de Empresas y Derechos Humanos para que también fortalecer el proceso de participación, la academia. La academia ha jugado un rol casi que fundamental desde el inicio de la Agenda de Empresas y Derechos Humanos, desde que el profesor John Ruggie, que es un académico muy reconocido de la Universidad de Harvard, que fue casi el autor intelectual de este marco de los principios rectores, ha investigado mucho sobre cómo se puede fortalecer el goce efectivo a partir de las actividades empresariales. El rol de la academia se ha visto la academia ha tenido un rol muy importante en esta agenda desde sus inicios, y por tal razón, pues contar con la perspectiva académica para dotar a la política de empresas y derechos humanos con los más altos estándares técnicos fue una necesidad que nosotros vimos como consejería. Por tal motivo, tuvimos una mesa de trabajo, una mesa académica, donde participaron 4 universidades con una gran trayectoria de investigación, no solo en la agenda de derechos humanos, sino también en la agenda de empresas y derechos humanos. A saber, participó la Universidad de La Sabana, la Universidad Javeriana, la Universidad de AFIT y la Universidad del Rosario. Nuestro tercer actor clave en estos stakeholders claves en materia de la agenda de empresas y derechos humanos, por supuesto, las otras entidades del Estado. ¿Por qué razón? Porque nosotros como consejería, y según lo dispone la Guía de Elaboración de Planes Nacionales de Acción de Empresas y Derechos Humanos, nosotros quisimos que la política de empresas y derechos humanos no se quedara únicamente como en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 1784 o en el Plan Nacional de Desarrollo, sino que realmente fuera una política de gobierno y de Estado, que esto estuviera en la agenda de todas las entidades involucradas en el tema de empresas y derechos humanos. Por tal razón, participaron más de 20 entidades en la formulación de nuestro plan de empresas y derechos humanos, donde se incluye, por supuesto, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, para efectos de que esta política pudiese reflejar no solo la visión de la consejería, sino además todas las entidades estuvieran involucradas en su formulación, y a partir de la retroalimentación y las labores que cumplen cada uno de estos ministerios, agencias, pudiéramos construir una política donde todos pudieran contribuir y el fortalecimiento del goce efectivo de los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales estuviera casi que al máximo. Adicional a lo anterior, ¿qué otro actor clave identificamos? Por supuesto, la sociedad civil y los sindicatos. Actor muy importante en la agenda de derechos humanos y en la agenda de empresas y derechos humanos. Por esa razón participaron actores como la Fundación Ideas para la Paz, o en nuestra mesa de trabajos con sindicatos, pues tuvimos una participación de la CUT, de la CGT, donde nosotros construimos el plan de empresas y derechos humanos de la mano con ellos, escuchando cuáles eran por supuesto, sus requerimientos en esta agenda. Trabajamos para construir realmente una política de empresas y derechos humanos que pudiese reflejar una visión participativa sobre ese particular. Y por último, respecto a la comunidad internacional. Como lo mencioné hace un momento, la agenda de empresas y derechos humanos, está fundamentada, su eje transversal son los principios rectores, pero hay otros organismos internacionales que también cumplen un rol muy, muy importante en esta agenda, donde se incluye la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, o la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, de la mano con la OCDE, la OIT, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llevamos a cabo también la construcción del plan para que la política, por supuesto, pudiese reflejar la visión de estos organismos internacionales en la agenda de nuestro país. Posterior a este proceso participativo de construcción llevado a cabo durante los años 2019 y 2020, lanzamos el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, y actualmente está en etapa de implementación. Un pequeño detalle para mencionar: nuestro Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, como fue formulado y lanzado en la situación del COVID, debía articularse con la estrategia del Gobierno Nacional que busca mitigar los efectos del virus a gran escala y, por tanto, busca fortalecer la protección de los derechos humanos, que es la estrategia de reactivación económica denominada Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia.
Por tal razón, nosotros nuestro Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos lo alineamos, además de los principios rectores, las líneas directrices, las recomendaciones de la comunidad internacional, de las entidades del gobierno, la sociedad civil, con esta estrategia de reactivación, para efectos de que la misma pudiera promover o tuviera como brújula los derechos humanos y en tal sentido pudiese promover una reactivación económica sostenible, buscando siempre fortalecer estos derechos. Ahora bien, ¿por qué es importante el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos? En primer lugar, se constituye como un avance en el cumplimiento de los Objetivos 2030 sobre desarrollo sostenible. Acá vamos a tener un minuto para contarles un poco sobre por qué nosotros llevamos a cabo el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Desde el gobierno del presidente Iván Duque, desde el momento 1, la agenda de empresas y derechos humanos ha sido una prioridad absoluta. Por tal razón, fue incluido en nuestro Plan Nacional de Desarrollo como una de las acciones a llevar a cabo por parte de la Consejería, la cual a su vez, o el Plan Nacional de Desarrollo, busca dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y por tal motivo ha sido desde el inicio del gobierno una prioridad en esta agenda relacionada con el cumplimiento de los ODS. Ahora bien, el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos promueve en sí las prácticas empresariales responsables, promueve la debida diligencia, hace un llamado a que las empresas contribuyan o sigan contribuyendo de forma positiva al goce efectivo de los derechos humanos. Esto hace que tengamos una economía sostenible, la cual ya nos dimos cuenta a partir del COVID-19 que es absolutamente necesaria y por tal motivo, pues nuestro Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos busca fortalecer ese eje relacionado con una economía sostenible que busque fortalecer los derechos humanos. Pero también nuestro Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos busca fortalecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano desde dos perspectivas. La primera es las obligaciones internacionales contenidas en los tratados de derechos humanos y segundo, las obligaciones internacionales que tiene el Estado colombiano en materia de comercio internacional e inversiones. Respecto a la primera, el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, como se encuentra fundamentado en los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y derechos humanos, tiene una serie de acciones y está encaminado a fortalecer el deber de proteger los derechos humanos, que es un deber jurídicamente vinculante contenido en los diferentes tratados de derechos humanos, como lo son la Convención Americana de Derechos Humanos desde una perspectiva regional o el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos desde una perspectiva universal. En tal sentido, nosotros a través de las acciones a las cuales las entidades, digamos, buscamos dar cumplimiento a los principios rectores, por supuesto contribuye de forma positiva al cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en este particular, en materia de derechos humanos. Pero desde una segunda perspectiva, y acá vamos a tener un minuto con algunos ejemplos, buscamos dar cumplimiento inclusive a lo establecido por los tratados de libre comercio y los acuerdos recíprocos de inversión. Voy a poner en primer lugar dos ejemplos claros frente a cómo nosotros contribuimos al cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de comercio exterior. El Estado colombiano hace parte es Estado parte a los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, como ustedes lo saben muy bien, son aquellos instrumentos que permiten el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre los estados, particularmente, ya sea un tratado de libre comercio bilateral, como es el caso del Tratado de Libre Comercio del Estado colombiano con el gobierno, con Estados Unidos, o inclusive desde una perspectiva de derecho comunitario, como es el Tratado de Libre Comercio que tenemos nosotros con la Unión Europea. ¿Y cómo contribuye nuestro plan al cumplimiento de estos tratados? Estos tratados y desde como lo mencionábamos hace un momento en las palabras iniciales, la agenda de derechos humanos en el desarrollo de las actividades económicas ahora es casi que un eje fundamental. Es decir, no se puede hablar de actividades económicas sin tener en cuenta los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente, y por tal razón estos mismos tratados, pongo dos ejemplos, el TLC con Estados Unidos y el TLC con la Unión Europea, tienen capítulos enteros dedicados a fortalecer en el desarrollo de
de esas relaciones comerciales, los derechos humanos tienen un capítulo ambiental, tienen un capítulo de trabajo decente. Y en tal sentido, nuestro Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, al promover los procesos de debida diligencia, lo que hace es que busca fundamentalmente evitar que las empresas, digamos, puedan verse, por supuesto, en situaciones donde tengan una posible afectación a los derechos humanos y por tal razón dar cumplimiento a lo establecido en estos acuerdos respecto a la protección del medio ambiente, respecto a la protección de los temas laborales, desde la protección a los derechos humanos. Por tal sentido, a través de nuestro Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos buscamos cumplir esto. Pero ¿por qué cada día esto cumple una agenda, digamos, o es fundamental para las agendas de los estados? Hay países como Francia, los cuales, por ejemplo, iniciaron un proceso de una regulación vinculante en materia de debida diligencia. Entonces, ¿qué es lo que eso genera? Que todos los estados que tengan algún tipo de relación comercial con este país deban llevar a cabo esos procedimientos para efectos de que no se vea una afectación en el desarrollo comercial de los productos que se llevan a Francia. En tal sentido, es aquí cuando la agenda relacionada con empresas y derechos humanos es fundamental, porque si no se tienen en consideración estos aspectos, inclusive desde una perspectiva comercial, puede, digamos, tener un efecto negativo. Ahora pasando a lo segundo, que son los acuerdos recíprocos de inversiones. Los acuerdos recíprocos de inversiones, así como los tratados de libre comercio, también son tratados de los cuales los estados son parte, que permiten facilitar el desarrollo de inversiones entre dos estados. Es decir, establecen las reglas de juego a través de las cuales un inversionista viene a otro estado, lleva a cabo unas operaciones, otro inversionista va al otro estado y así. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos acuerdos de inversiones? Desde que empezó, digamos, el desarrollo de los mismos, la agenda de empresas y derechos humanos o la agenda de derechos humanos en el desarrollo de las inversiones no era como un punto, digamos, clave. No obstante, en el desarrollo de diferentes acuerdos de inversiones en el mundo, se empezaron a dar cuenta los inversionistas de que si no tenían en consideración los derechos humanos como un eje principal en el marco de sus operaciones, eso les iba a generar problemas en el marco de los acuerdos de inversión. En tal sentido, eso podía generar demandas inclusive en el marco de estos acuerdos, donde un estado que recibe una inversión, digamos, se lleva a cabo una operación que no sea respetuosa a los derechos humanos, se incumple este particular y eso lleva a cabo un litigio innecesario ante un tribunal de arbitraje de inversiones. Y en tal sentido es como nosotros a través de nuestro plan, promoviendo los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales, invitando por supuesto a que las mismas, cuando hagan parte de la inversión extranjera de los otros estados, las adopten, pues puedan dar cumplimiento a este particular. El ejemplo claro es el acuerdo recíproco de inversiones con Francia. El acuerdo recíproco de inversiones con Francia, un aliado comercial y estratégico muy importante de Colombia, incluyó 2 artículos relativos a este tema en particular. Un artículo relativo a la protección ambiental, el trabajo decente y los estándares laborales, indicando que los estados parte al tratado debían siempre tener como eje estos 2 aspectos, pero también un artículo relativo a la responsabilidad social empresarial y el fortalecimiento de los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales, donde cualquier empresa o cualquier inversión que se vaya a hacer entre los 2 países siempre busque propiciar la presencia del sector privado en el marco de los derechos humanos y fortalecer los mismos a través de la responsabilidad social empresarial. Ahora bien, pasando un poco a cómo nosotros a través de nuestro plan queremos fortalecer la agenda de empresas y derechos humanos en los territorios. Nosotros como consejería y como gobierno nacional sabemos que las políticas de derechos humanos siempre tienen que tener una perspectiva territorial. ¿En qué sentido? En que nosotros vivimos en un país que tiene unas particularidades territoriales con unas agendas en derechos humanos y con unos retos en empresas y derechos humanos muy diferentes. Por ejemplo, los retos ambientales que juega el sector de la agroindustria en el departamento del Valle del Cauca no son los mismos que genera el sector minero energético en el departamento del Meta. Nosotros buscando que esta
política de empresas y derechos humanos realmente pueda, digamos, expandirse en el territorio nacional, llevar esta agenda allí y que cada territorio pueda tener una agenda propia de empresas y derechos humanos donde pueda desarrollar una política, donde pueda desarrollar este particular de trabajo conjunto entre el sector privado y el público para el fortalecimiento del goce efectivo de los derechos humanos. Nosotros queremos que nuestro plan permita a las entidades territoriales realmente tener un instrumento guía para el desarrollo de estrategias y acciones que busquen fortalecer los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales. Y por último, por supuesto, es un instrumento que demuestra el compromiso de las autoridades nacionales, de las empresas, de la sociedad civil digamos, en el fortalecimiento de la agenda de empresas y derechos humanos. Ahora bien, muy rápidamente contarles cuál es nuestra estrategia de implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. La estrategia de implementación, por supuesto, siempre debe hacerse de la mano con tanto las autoridades territoriales como las empresas que se encuentran allí, que tienen un impacto en la economía, en los derechos humanos de esos territorios. Por tal razón, nosotros llevamos a cabo una estrategia territorial de implementación donde, en primer lugar, quisimos identificar aquellos departamentos que tuvieran, digamos, una necesidad importante en materia de empresas y derechos humanos, pero adicional, pues, digamos, para iniciar nuestro trabajo conjunto con los mismos, pero adicional a eso, para efectos de identificar cuáles son esas empresas con las que tenemos que trabajar de la mano para fortalecer el goce efectivo de los derechos humanos. Antes de pasar a los departamentos con los que nosotros iniciaremos un trabajo priorizado, hago una referencia muy, muy sencilla frente a cuáles fueron los dos criterios que nosotros tuvimos en cuenta para este particular. El primero, volumen empresarial en el departamento. ¿Por qué razón? Porque el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, si bien, digamos, y como venía desde el año 2015 y hasta el año 2018, priorizó 3 sectores que tienen un impacto importante en los derechos humanos, que son la infraestructura, el sector de la agroindustria y el sector minero energético. Nosotros como consejería quisimos llevar esta agenda de empresas y derechos humanos a las empresas de todos los tamaños. Y eso nos lleva a la conclusión de que hay departamentos donde, si bien no hay mucha actividad que tenga un impacto importante en los derechos humanos, pues indiscutiblemente en atención al número de empresas va a generar que la agenda de empresas y derechos humanos sea casi que fundamental. En tal sentido, nosotros tuvimos en consideración ciudades como Bogotá o departamentos como Cundinamarca, las cuales tienen un altísimo volumen empresarial, es decir, hay un número muy elevado de empresas que, si bien no todas tienen un impacto importante, pues es necesario llevar esta agenda para que en esos espacios realmente podamos fortalecer la situación relativa a los derechos humanos. Pero ¿cuál fue nuestro segundo criterio? Como lo mencionamos hace un momento, hay algunos sectores que tienen un impacto mayor en los derechos humanos porque tienen un impacto en el entorno, en el ambiente, tienen un impacto social. Entonces, en tal sentido, nosotros identificamos a través de estos 3 sectores, que son la infraestructura, agroindustria y minero energético, aquellos departamentos que con estos 2 factores combinados, es decir, el volumen empresarial y actividades empresariales con un impacto en los derechos humanos, pudiéramos saber cuáles son esos departamentos para trabajar de forma priorizada. En tal sentido, los departamentos que nosotros identificamos son el departamento de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Santander, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. Esto, por supuesto, digamos, no es que estos sean los únicos departamentos con los que vamos a trabajar y el resto de los departamentos no, sino esto nos dio como una idea de con qué departamentos priorizados debíamos iniciar una agenda para fortalecer la agenda de empresas y derechos humanos y, a su vez, pues llevar a cabo una implementación del plan de una perspectiva territorial. Ahora bien, ¿en qué consiste la otra parte de la implementación del plan de empresas? Adicional a promover pues, los principios rectores en el cumplimiento de las acciones de la política, las cuales ustedes las pueden ver en el documento que está publicado en la página de la consejería. Entonces, muchas gracias. Yo creo que con eso concluimos la presentación técnica del plan de empresas. No sé si quisiéramos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Nicolás, por tu presentación, y efectivamente tenemos varias preguntas del público. La primera de ellas es si en este plan hay alguna sección relacionada con la implementación
de medidas de justicia transicional? Muchas gracias, Daniela. Nosotros desde la construcción del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, pues por supuesto, en el eje relativo a los accesos a los mecanismos de reparación, hicimos un trabajo conjunto con entidades del gobierno nacional que tienen una agenda, digamos, en lo relativo a la justicia transicional, desde la unidad para las víctimas hasta la Agencia para Reincorporación, los cuales, por supuesto, permiten dotar a la política con una perspectiva que incluya los procesos de estabilización y de reincorporación que se están llevando a cabo por parte del gobierno nacional y que tienen un impacto importante en la agenda de empresas y derechos humanos. Entonces, pues la respuesta es sí. Nosotros, inclusive en el texto del plan, hay apartados relativos al proceso de estabilización y de reincorporación que actualmente estamos llevando a cabo. Listo. Otra de las preguntas es que cuando se lea a detalle el Plan Nacional de Acción, hay algunas acciones que están a cargo de entidades específicas, pero no se ve ninguna relacionada con las empresas. Entonces, para la implementación en las empresas, ¿debemos esperar los lineamientos o esas entidades responsables de acciones definirán a las empresas cómo se implementan? Bien, entonces para dar respuesta a esa pregunta, doy, digamos, dos puntos. Lo primero es que las acciones que están a cargo de las diferentes entidades del gobierno nacional que hacen parte de los ejes que buscan desarrollar los principios rectores de Naciones Unidas, en muchos de los casos se dan por parte de entidades que son rectores de política económica o del desarrollo de estos sectores. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene unas acciones específicas para efectos de fortalecer el goce efectivo de los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales de las empresas de la agroindustria. Por supuesto, en el plan ustedes podrán encontrar cuáles son esas acciones específicas a cargo de este ministerio. Lo mismo sucede con el Ministerio de Minas y Energía. Por ejemplo, en nuestro plan de empresas, pues una de las acciones, por supuesto, es el cumplimiento de la política de derechos humanos del sector minero energético, la cual está también en etapa de implementación, y el responsable del ministerio pues será quien dé los lineamientos en ese particular. Lo mismo sucede con el sector por ejemplo, en el sector de la infraestructura. El Ministerio de Transporte también se comprometió a llevar a cabo algunas acciones en el particular, pero también el Ministerio de Comercio, casi que rector en política económica en muchos de los aspectos, también tiene unas acciones a su cargo, pues que buscan fortalecer el goce efectivo de los derechos humanos. Nuevamente, esto desde una perspectiva de las entidades, de las acciones, respecto a la pregunta contenida, las acciones puntuales. Ahora, frente a cómo cómo nosotros damos unos lineamientos, pues nuevamente la política de empresas y derechos humanos, por supuesto, es de carácter voluntario. Nosotros tenemos hacemos referencia en la política a cómo promovemos los procesos de debida diligencia, cómo los promueve Naciones Unidas, cómo los procesos de debida diligencia adquieren una relevancia importante en el marco de la reactivación económica y social. Pero nosotros como consejería, pues además de promover los principios rectores, las líneas directrices, los demás instrumentos encargados de empresas y derechos humanos, pues no podemos casi que dictar una directriz frente a ese particular. Nuevamente, pues es algo de carácter voluntario, lo cual pues nosotros en el plan invitamos, pero no podemos definir de entrada cuáles son esos procesos que se deben llevar a cabo por parte de las empresas, pues porque escapa un poco las competencias de la consejería y la naturaleza del plan. Listo, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuáles serán los mecanismos para la implementación del plan en los territorios? ¿Cómo se manejará la implementación del plan con las empresas que quieren acogerse a ese mismo? ¿Y cómo se va a hacer el monitoreo de la debida diligencia que promueve el plan? Digamos que esa es una pregunta que han hecho varias veces, de la importancia de hacer el monitoreo
de parte del Estado a la debida diligencia de las empresas. Bien, muchas gracias. Entonces empiezo con la última pregunta que se ha hecho de forma recurrente. Nosotros como consejería y en atención a nuestras competencias, pues no podemos de ninguna forma casi que imponer a las empresas la adopción de procesos de debida diligencia. Por supuesto, invitamos a las mismas a que los adopten. No obstante, corresponde a cada una de las mismas llevar a cabo el proceso de debida diligencia. Nosotros como consejería lo que sí hacemos es llevar a cabo el seguimiento de las acciones que están en el plan, que nuevamente pues buscan dar cumplimiento a lo establecido por los principios rectores, como está en el texto del documento. Nosotros hemos elaborado una matriz de acciones que fue validada por cada una de las entidades que ustedes pueden ver allí, donde incluimos, por supuesto, la entidad responsable, quien se encuentra a cargo de cumplir la acción, qué entidad, cómo va a dar el cumplimiento en el año 2021, en el año 2022, pero nosotros como consejería, pues si bien promovemos la adopción de los procesos de debida diligencia, según lo establecido en el decreto 1784-2019, que es el que define el marco competencial de la entidad, así como la misma naturaleza de la política, pues no podemos casi que hacer un seguimiento, digamos, un poco específico frente al actuar de las empresas, toda vez que nuevamente escapa nuestra competencia como entidad, pero también la misma naturaleza del plan. No obstante, nuevamente, pues invitamos a que las empresas adopten estos procesos de debida diligencia y que las entidades encargadas, las entidades del gobierno nacional encargadas de definir la política en alguno de estos sectores, pues puedan dar cumplimiento a los procesos digamos, que fortalezcan el goce de los derechos humanos en su respectivo campo. Entonces, esa era la pregunta relativa a cómo nosotros vamos a dar cumplimiento o digamos, frente a los procesos de debida diligencia. Frente a la agenda territorial o cómo las empresas pueden en cierta medida, digamos, contribuir al plan de empresas y derechos humanos. Entonces, frente a cómo nosotros desde la consejería buscamos esa implementación territorial, pues en primer lugar, por supuesto, debe hacerse de la mano con las gobernaciones y las alcaldías donde se lleva a cabo la actividad empresarial. ¿Por qué razón? Porque si bien nosotros como gobierno nacional somos los rectores de la política de empresas y derechos humanos, cada territorio tendrá unas necesidades específicas y por supuesto esto debe hacerse de la mano con los mismos, atendiendo también cuál sea la visión de la agenda de empresas y derechos humanos de la autoridad departamental y de la autoridad municipal. Pero ¿cómo pueden contribuir las empresas digamos, a la implementación del plan? Desde diferentes perspectivas. La primera, por supuesto, es contribuyendo a aquellas acciones o a través de la responsabilidad social empresarial como un eje, digamos, muy importante del goce efectivo de los derechos humanos, llevar a cabo acciones que fortalezcan los mismos de la mano con las autoridades territoriales, de la mano de nosotros como gobierno, es decir, que el sector privado pueda apoyar iniciativas, como lo mencionaba la señora consejera, de prevención de reclutamiento, aquellas iniciativas que busquen fortalecer los derechos humanos en los territorios. Pero, por supuesto, otra perspectiva bajo las cuales las empresas pueden aportar al cumplimiento del plan es llevando a cabo el desarrollo de procesos de debida diligencia que les permite identificar en qué momento sus actividades pueden tener un impacto en los derechos humanos, pero también desde otra perspectiva, saber cómo digamos, no solamente el llevar a cabo los procesos de debida diligencia, sino también pues contribuir con las autoridades territoriales y en el marco también de sus operaciones, pues con aquellas acciones que fortalezcan el goce efectivo de los derechos humanos. Nuevamente, esas serían como dos ejemplos de cómo las empresas pueden contribuir de forma positiva a la implementación de nuestro plan de empresas y derechos humanos. Listo, muchas gracias. Bueno, a pesar de que nos quedan varias preguntas, vamos a hacer dos más, pues para cumplir con el tiempo de todos. Entonces,
Para las empresas que pertenecen a sectores que no están priorizados, o sea, esos 3 sectores que tú mencionaste, ¿cómo se abordaría la implementación? Bien, entonces hacer una claridad ahí nuevamente y pues quisiera ser muy claro en este punto. Nosotros en el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos 2020-2022 no priorizamos sectores. Si bien dimos una importancia, digamos, clara a los sectores que venían priorizados del anterior plan, nosotros desde el nuevo Plan de Empresas y Derechos Humanos no consideramos que un sector sea más o menos importante en atención a sus operaciones. Todas las empresas cumplen un rol fundamental en el goce efectivo de los derechos humanos y, por tanto, nosotros como consejería hacemos un llamado a todas las empresas a que contribuyan de forma positiva a los mismos. En tal sentido, nosotros, digamos, nuevamente tenemos un trabajo importante con los sectores que tienen un impacto en los derechos humanos, un impacto mayor que otros, pero hacemos un llamado a todas las empresas. ¿Por qué razón? Porque, como lo expliqué al inicio de la presentación, no únicamente las empresas que tienen una actividad que pueda tener una posible afectación a los derechos humanos en su entorno, tienen una responsabilidad con los derechos humanos. Desde las empresas grandes, pequeñas, todas tienen una responsabilidad con sus trabajadores, también en el entorno donde operan. Pongo un ejemplo claro sobre una empresa que, si bien no hace parte casi que de una forma tan directa como sí lo es el sector minero energético, tiene un impacto importante. Por ejemplo, el municipio de Sopó. El municipio de Sopó en Cundinamarca tiene una actividad empresarial muy relevante por parte de la empresa Alpina, empresa, digamos que si bien no tiene una operación que tenga un impacto importante en los derechos humanos, como si lo tiene una actividad de una empresa del sector minero energético, pues tiene una responsabilidad muy grande con la comunidad donde lleva a cabo sus operaciones, pero también con los trabajadores que hacen parte no solo de la actividad empresarial, sino de la cadena de suministro en materia de derechos humanos. Entonces, no sé si respuesta a la pregunta. Sí, perfecto, queda muy claro. Bueno, otra pregunta es que si ustedes tienen desde la consejería alguna hoja de ruta que permita conocer de manera detallada el paso a paso de la implementación del plan por parte de las empresas. Muchas gracias. Nosotros, como lo dice el texto de nuestro Plan de Empresas y Derechos Humanos, llevaremos a cabo un informe semestral de cumplimiento bajo el cual pues demos cuenta sobre cómo vamos en la implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Una vez pues este documento sea finalizado, por supuesto nosotros llevaremos a cabo la publicación del mismo y se podrá seguir la implementación del plan. Pero adicional a lo anterior, nosotros como consejería, pues pueden ustedes ver cada una de las acciones con su entidad responsable para efectos de que puedan saber qué entidad está a cargo de qué acción y así podamos hacer también, pues hacer un seguimiento a la implementación del plan. Listo, muchas gracias. Y una última pregunta es, desde el Plan de Acción de los Derechos Humanos y Empresas, ¿el gobierno nacional tiene contemplado la relación con la educación, o sea, la relación de este plan con la educación y la participación de líderes estudiantiles en este plan? Muchísimas gracias. Entonces, nosotros voy a dar esa respuesta desde dos perspectivas. La primera es que nosotros como consejería, y como lo mencionó la consejera, llevamos a cabo el desarrollo de diferentes políticas que buscan fortalecer el goce efectivo de los derechos humanos, no solamente el plan de empresas, sino otras políticas como el plan de derechos humanos. Por tal razón, la implementación del plan de empresas y derechos humanos, pues por supuesto, está, digamos, desde la perspectiva territorial, desde las agendas territoriales que se lleven a cabo, o buscará la participación de muchos de sus sectores, así como la socialización del plan y, pues, por supuesto, en su momento invitaremos a que los mismos participen en el plan. Eso, pues, digamos, desde una perspectiva de la implementación como tal del plan de empresas.
No obstante, nosotros pues como consejería y en cumplimiento de nuestro mandato, sabemos y reconocemos que los planes nacionales, inclusive nuestro plan de empresas, pues es un instrumento, digamos, flexible que siempre debe adaptarse a las necesidades de cada territorio, de lo que nosotros queremos o de las necesidades que vayan surgiendo en la agenda de empresas y derechos humanos, y por tal razón, pues, siempre estamos dispuestos a escuchar aquellas perspectivas respecto de esta agenda. En materia de educación, nosotros como Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, pues buscamos fortalecer la educación en las empresas, en aquellos actores clave en materia de empresas y derechos humanos, para que conozcan nuestra política, conozcan la agenda de empresas y derechos humanos, y en tal sentido, pues, buscamos fortalecer que haya un entendimiento total en ese particular. Eso es un poco la parte de educación desde la perspectiva del plan de empresas y derechos humanos. Listo, muchísimas gracias, Nicolás, pues por la presentación de este plan y nuevamente reiterar el trabajo que está haciendo la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos con Andesco, con Pacto Global. Entonces, pues hasta aquí llega esta sesión de hoy, pero contarles a nuestros participantes que estén muy pendientes porque vamos a continuar con el trabajo que hacemos estas tres organizaciones con el sector privado y también con la sociedad civil. Le doy la palabra al doctor Camilo, al doctor Mauricio y a la doctora Nancy, pues para hacer el cierre de esta sesión. Muchísimas gracias. Muy agradecido por la presencia de todos. Muchas gracias, doctora Nancy Patricia. Estamos viendo que, como usted podrá observar, aquí las empresas están totalmente comprometidas y además ese es el mejor de los augurios que se nos puede presentar. Veo las preguntas muy al lugar y creo que vamos a avanzar rápidamente en el proceso. De verdad, muchas gracias a la consejería, a todas las empresas. Esto también es una muy buena reunión. Quiero contarle que tener casi más de 140 empresas reunidas, eso demuestra el interés que tiene el sector y el compromiso para lo mismo. Así que un abrazo para todos y espero muy próximamente estar haciendo el resumen de los resultados que hemos tenido para bien de Colombia. Un abrazo, Mauricio, Nancy Patricia y todos los Doctor presentes. Camilo, un gran abrazo. Consejera, por favor, despida usted la jornada. Gracias, doctor Mauricio. Doctor Camilo, mil gracias también por su presencia, por incentivar este espacio tan importante. Justamente la semana pasada se conoció un comunicado del gobierno de los Estados Unidos frente al direccionamiento, por ejemplo, de la lucha contra los estupefacientes que consumen lamentablemente, y es que también Colombia debe tener en estos temas de lucha contra los cultivos ilícitos el enfoque de los derechos humanos, y por eso es tan importante contar con esta solidaridad de las empresas, pero adicionalmente contar con las empresas en la búsqueda de las soluciones a la pobreza, al desempleo que nos trajo el COVID, y como les decía también la búsqueda de soluciones para el fenómeno de migración que tenemos desde Venezuela. Son los tres problemas grandes que tiene Colombia. En primer lugar, la presencia de los grupos armados organizados dedicados al narcotráfico, a la explotación ilegal de minerales. En segundo lugar, pues el COVID, que ha sido una pandemia y que definitivamente pues tiene en ascuas y contra la pared a todos los países, y Colombia no se ha escapado a ello, y los efectos sobre la pobreza. Y en tercer lugar, el tema del fenómeno de la migración. Así es de que aquí estamos y podamos trabajar juntos. Ojalá las empresas nos acompañen en este recorrido territorial y podamos entre todos construir un plan de trabajo que sea de mediano y largo plazo. Feliz tarde para todos y mil gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias.